momento las cosas están saliendo tan bien que, bueno, pues afrontamos el partido del domingo con ganas de volver a hacer un buen partido y de volver a competir y de querer ganar, ¿sabes? No. Pero bueno, siempre saliendo de la dificultad. Yo creo que afrontamos muy bien el último partido parecido a este de Melilla. Vamos a competir, a querer máximo. Yo creo que luego, aunque a lo mejor no haya empezado la temporada con todo el equipo ni con unos resultados espectaculares, yo creo que luego está en un momento bueno. A lo mejor no durante fases del partido no juega un baloncesto extraordinario, pero durante otras fases creo que hace un baloncesto de muy alto nivel. Entonces, bueno, yo sinceramente opino que es el partido más difícil con el que nos hemos encontrado. Hablábamos de los grandes jugadores de Melilla, pero hablábamos que a lo mejor era el momento de poder meterles mano porque no estaban atravesando un buen momento, porque no habían empezado la liga a tope. Pero luego, aunque a lo mejor tampoco esté en sus máximos, yo veo que es el partido más complicado de todos los que hemos jugado hasta ahora. Y eso nos motiva mucho más aún y nos da muchas más ganas de poder ir a Lugo el domingo y hacer un buen partido. Venimos cascaillos, venimos cansados, pero bueno, toda la liga estará igual de cascailla, toda la liga estará igual de cansada de 2-3 partidos en 9 días, así que en ese sentido tampoco hay excusa. Pues van a estar esperando ya, no Lugo, sino cualquier rival, ¿no? Sí. Eso del equipo revelación dura 5 jornadas, pero ya es un equipo complicado. Lo de la sorpresa dura muy poquito ya. La hemos utilizado bien al principio, pero ya la gente ya nos está empezando a defender mucho mejor los balances, a darle mucha más importancia a los primeros segundos, se cierra muchísimo con los interiores. Bueno, nos están empezando a algo que también reconforta, ¿no? A tratar con un respeto máximo y a preparar los partidos contra un gran rival, y ves que los entrenadores contrarios pues te felicitan y tienen en cuenta a todos los jugadores, y bueno, pues somos uno más de la liga ya, ¿no? Y era algo que era nuestro objetivo principal para este primer año, así que bueno, pues contentísimos. Nosotros no dejemos de hacer nuestro trabajo, pero bueno, sí que es verdad que el factor sorpresa se acaba un poco, ya nos conocen y preparan bien los partidos. ¿Y qué partido esperas? ¿Por conforme es el rival y cómo juega? Yo creo que nos va a costar muchísimo anotar. Creo que tenemos que hacer un gran trabajo en el rebote porque si no nos va a costar mucho anotar. Quiero creer que va a ser un partido en el que ellos defienden muy bien, tienen muchísima actividad. Es un equipo que atrás, bueno, tiene una convicción firme de querer ser un equipo defensor y de querer ser un equipo que defiende. Entonces espero un partido en el que ojalá no pasemos problemas para anotar, y ojalá, porque el otro día contra Oviedo, contra Coruña, la primera parte yo creo que nos cuesta, estamos espesos, no encontramos buenas situaciones, no estamos trabajando demasiado bien últimamente los espacios, el spacing no es demasiado bueno, con las diferentes defensas de bloqueo directo no acabamos de encontrar bien la solución con pase ni las buenas ventajas, ¿no? Si a eso le sumas que yo creo que luego es un muy buen equipo defensivo, bueno, un equipo que quiere defender y que quiere correr. Por ese lado está bien, porque es un equipo que quiere imprimir un ritmo alto al partido, y eso también a nosotros nos va bien y nos vamos a encontrar cómodos en el partido. Pero tenemos que ser, para encontrarnos el partido que yo quiero encontrarme, tenemos que ser capaces de atacar mucho mejor, de fraccionar el ataque bien, de jugar cada fracción bien, de bloquear mejor indirecto, de respetar mejor los espacios, de leer mejor las ventajas en ataque. Pienso que si no nos va a costar mucho anotar, y nosotros sin anotar, no digo que no tenemos que defender mucho y muy bien, pero sin anotar no estamos en los partidos, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo bueno de ataque, de leer bien, de ser duros en ataque y de sacar ventajas. ¿Vuelves a estar con un base, no? Sí, volvemos a ir solo con Joan, usaremos a Chema de base, que bueno, todos los partidos que le tocó hacerlo, la verdad es que el rendimiento estuvo muy bien y acepta el rol sin problemas y lo cumple, aparte del estado de forma de Joan, que es sensacional. Y Eric un poquito, bueno, pues estamos a expensas de un par de pruebas médicas que le están realizando para saber el estado real de la lesión, y a partir de saber el estado real de la lesión, pues ya podremos periodizar un poco más, ¿no? Pues cuánto va a estar parado, cuánto no va a estar parado. De momento es indefinido, pero a expensas de esos resultados médicos que nos dirán un poquito, pues realmente
bueno, pues cuánto tenemos que esperar o cuándo tenemos que empezar a trabajar.